Bueno, un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU estima que el aumento del nivel del mar ya es inevitable a largo plazo, pero estima que aún se pueden tomar medidas urgentes para mitigar las consecuencias y adaptarse al cambio. Para conversar y analizar sobre este tema, ya estamos acá en el estudio con Pamela Po, politóloga experta en crisis climática y autora también de Punto de Inflexión de La Pollera. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, Florencia, muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir acá a los estudios de Mega Noticias. Pamela, sabemos que no es muy alentador este informe para que estamos con cosas, pero quería saber tu opinión. ¿Cómo evalúas tú este nuevo informe de Naciones Unidas? Bueno, hay que mirarlo en el contexto en el que se dio en Suiza. Este informe, obviamente, los países discuten qué es lo que va o no dentro del informe. Los grupos del IPCC trabajan 3 grupos, ¿cierto?, que elaboran el informe y finalmente sacan este informe final como global de todo lo que se trabajó. En ese sentido, lo que conocimos ayer es el informe para los tomadores de decisión, que en el fondo hace las recomendaciones de cómo está la situación, y este es el último informe, digamos, de esta época, porque ya el otro que viene va a ser al 2030. Y efectivamente es poco alentador en el sentido de que todavía podríamos limitar la temperatura en 1,5 grados, el alza, ¿cierto?, en valores preindustriales, pero eso significaría tener que reducir a la mitad las emisiones, ¿cierto?, de aquí al 2030, y esa es una tarea que la verdad se ve bastante compleja en el escenario mundial que tenemos con respecto a los países con los combustibles fósiles. Que en el fondo los países aún no logran desprenderse de los fósiles, porque además el diseño de la carbono neutralidad es un diseño muy en la lógica de solo carbono neutralidad, pero sin abandonar el crecimiento económico de los países del norte. El decrecimiento o el equilibrio de la economía no significa, digamos, que tenemos que volver a la caverna ni nada por el estilo, sino que requiere tomar ritmos de vida un poquito más simples de lo que hemos tenido hoy en día, que es un excesivo consumo y abundancia en el cual, digamos, el siglo XX se coronó, digamos, este excesivo consumo, y que actualmente no podemos llevar a cabo. ¿Y en ese sentido los gobiernos del mundo se han quedado cortos en la lucha contra el cambio climático? Absolutamente. O sea, en esta reunión en Suiza, tanto China, Brasil, Arabia Saudita, la Unión Europea, estuvieron, la verdad, en vilo la reunión, porque esto debiera haberse zanjado el día viernes, y la verdad es que se tuvo que zanjar, digamos, horas después de lo presupuestado, que fue un poco lo que ocurrió con la COP también a principios de año, del año pasado, digamos. Y en ese sentido estamos en esta disputa de poder, de cuánto los países desean crecer, mantener y sostener sus economías, y finalmente esta es una crisis civilizatoria también. Sí. Ahora, ¿cuál crees tú que son las principales causas a esta inacción para revertir la situación por parte de los líderes mundiales, finalmente de los gobiernos? Yo diría que es la industria. La industria está en esta permanente presión, ¿cierto?, al sistema político. Por eso las COP, como están diseñadas, ¿cierto?, no están funcionando, porque hay una cantidad de lobistas que van, digamos, a hacer que estos acuerdos no sean como debieran ser. Ahora, el secretario Antonio Guterres lo que hace es un llamado que, por ejemplo, los países tengan carbono neutralidad ahora, pasamos del 2050 al 2040, o sea, adelantándola 10 años. Eso significa hacer un esfuerzo tremendo aún mayor de lo que se está haciendo ahora. Entonces, yo diría que ahí, y los estados, digamos, que tampoco están yendo hacia una lógica de adaptación. Yo diría que lamentablemente aquí se levantó una economía solo de la mitigación y se dejó de lado procesos de adaptación que podrían haber sido incluso económicamente interesantes para revitalizar la economía. Yo siempre lo digo, restauración de suelos, reforestación, o sea que también son medidas que te ayudan a paliar las emisiones y el cambio climático. Sabemos bien que existe poco interés político por parte de los gobiernos, que existe también una falta de compromiso por parte del sector privado y también de las propias personas, los propios ciudadanos también, no somos ajenos, pero además también siento que existe un poco, podríamos decir, presupuestos insuficientes para la investigación,
¿no? O sea, tenemos que hoy en día la ciencia, ¿cierto?, está diciendo ya estas advertencias y hay pocos presupuestos y fondos, ¿cierto?, sobre todo para los países del sur, que son los más pobres en cuanto a cómo van a enfrentar esta crisis. Piensa tú que son 3.000 millones de personas que están en un estado de vulnerabilidad en torno a la crisis climática y ecológica. ¿Y qué significa ese estado de altamente vulnerables al cambio climático? O sea, pueden olas de calor que les van a afectar gravemente, inundaciones, todo lo que es, digamos, todo lo que se va a intensificar en relación a la crisis climática, ¿cierto? Las personas van a ser perjudicadas y eso también te trae pérdidas económicas y de infraestructura. Es a eso a lo que estamos sometiendo a la gente, pero también, digamos, a la sociedad. Entonces, en ese sentido, los países siento que no están mirando este elemento porque eso significa también tener que nuevamente volver a invertir, nuevamente a reparar esa infraestructura porque no nos estamos haciendo cargo desde antes, digamos, de manera curativa, preventiva, sino que estamos reaccionando de manera curativa. ¿Y qué medidas consideras tú entonces que deberían ser las más urgentes? Hoy en día, obviamente, la rebaja de emisiones, pero no solamente desde una lógica de sigo creciendo. O sea, los países del norte tienen que rebajar emisiones desde una lógica de tengo que vivir de manera más sencilla. Producir menos, quizás. Producir menos. O sea, hoy en día tú, por ejemplo, tienes industria del lujo que no va a rebajar una cartera para vendértela a menor precio, la va a incinerar. Claro. O sea, hoy en día se incinera una cantidad de cosas, de lujo. El tema de la ropa es algo que también tenemos una cantidad de ropa que podríamos vestir a toda la humanidad de aquí hasta una cantidad de años, muchas décadas más. O sea, no necesitamos producir más cosas y ahí es donde tenemos que hacer un giro en la economía. Claro. Por ejemplo, bueno, nosotros lo conversábamos antes de ir al aire, reducir los costos principalmente de la energía renovable, por ejemplo, la solar, también la energía eólica, para que eso también facilite también el uso de o reduzca el uso de los combustibles fósiles, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, en Chile, si miramos nuestro país, por ejemplo, si bien las energías renovables han tenido una penetración importante, acá lo interesante sería mirar la energía distribuida, la generación distribuida. ¿Qué es eso? Que es, por ejemplo, que los ciudadanos también puedan producir energía. O sea, tenemos un pilar ciudadano sumamente interesante. Aquí yo diría que el Estado debiera, sin generar ciertas autonomías para las personas, en las cuales las personas tengan soberanía alimentaria, puedan producir energía, porque el Estado no va a lograr llegar con soluciones a todas las personas cuando estemos, digamos, en un cambio climático más peligroso. Lo más probable es que no logremos rebajar o contener en 1,5 grados la temperatura y que el alza sea un poco más. Y eso te pone a la población en peligro. Entonces aquí hay que entregar información primero, educación a las personas, dar ciertas autonomías que las personas puedan gestionar soluciones. Si los hacemos dependientes totalmente del Estado, de las soluciones de ayuda, el problema es que ahí en el fondo va a quedar mucha gente desprotegida porque no cuenta con la información. Y ese es un tema que, por ejemplo, en el libro que tú mencionas yo lo grafico, digamos, en el sentido de que tenemos que además, y la solución no parte solo de los Estados, la solución también tiene que venir desde nosotros, desde las pequeñas acciones, o sea, cualquier persona se puede sentir... Es claro, es cambiar los hábitos también, los hábitos de consumo, es decir, quizás priorizar más ir a pie cercano, la bicicleta, priorizar el transporte público y no, obviamente, el auto privado. Son pequeños detalles, pero que a la larga, si todos cambiaran ese tipo de hábitos, generaría un cambio radical, ¿no? Efectivamente, y esa yo diría que es la gran revolución que tenemos que apuntar. Esto no es solamente lo macro, lo sistémico, la demanda de minerales, la demanda, ¿cierto?, por energía, todo tiene que ver con el consumo finalmente. Y entonces es ahí donde las personas estamos colocando presión sobre esto. Por otro lado, cuando se habla del eterno crecimiento económico, lo que tenemos que tener en cuenta es que el planeta es limitado y no se puede crecer a esos niveles que se plantean. Porque si hay crecimiento económico, también hay crecimiento de población, también hay crecimiento del uso de los recursos, entonces ponemos mucha más presión. Exacto. Entonces no puede ser eterno y es ahí donde hay que remirar nuevos paradigmas, hay que ver cómo como sociedad podemos generar soluciones tanto individuales como colectivas y eso significa, ¿cierto?, también demandar al Estado que haga este tipo de cosas. Y sobre todo también porque se genera, tú lo mencionabas al principio, Pamela, este desafío o esta amenaza hacia la propia población,
porque el cambio climático ya es un hecho, o sea, lo vemos todos los años, de que ha provocado un aumento sustancial en la intensidad de los desastres, de las catástrofes naturales, de los desastres naturales. Es decir, las olas de calor ya están en los 50 grados, los ciclones están con categorías mucho más intensas, mucho más frecuentes además, los huracanes, por lo tanto, todas esas cosas ya es un hecho. O sea, miremos nuestro país. Las olas de calor que estamos teniendo, la intensificación de los incendios, si bien los incendios son provocados, ¿cierto?, por la mano humana, digamos, claro. La intensidad, los vientos, todo eso se intensifica y hace un caldo de cultivo que generó lo que vimos este verano. Por otro lado, tenemos el tema de los aluviones, que se van a producir con mayor intensidad y tenemos ya históricamente registros de aluviones que han sido desastres gigantescos. Por otro lado, la megasequía, que ya cumple 15 años, entonces probablemente si sigue subiendo la temperatura, ¿cierto?, en la cual nos encontramos, y esto quiero graficarlo del siguiente modo, porque generalmente a las personas no le hace sentido que uno dice, bueno, subió un grado no es tanto, digamos, pero cuando una persona tiene fiebre, te sube un grado. O sea, si tú pasas de los 36 a los 37,5 ya te da fiebre y te sientes mal. Esto es exactamente con respecto a la Tierra, es lo mismo. Tiene ya un grado más y esto ya está modificando, o sea, actualmente ya estamos viviendo un cambio climático intensificado y esto, si sigue aumentando la temperatura, va a seguir, digamos, agravando lo que ya conocemos. O sea, de la es exponencial también. Exactamente, o sea, de la mega sequía probablemente no salimos. Esto ya es una realidad permanente. Ya hay menos agua disponible para las personas. Quizás no es evidente en los sectores urbanos porque tenemos, digamos, una gestión de la sanitaria, claro, pero en Santiago estuvimos a punto de un racionamiento. Y netamente porque el año pasado llovió un poquito más. Entonces, pero no están los embalses, digamos, llenos hasta el tope, no recuperamos ese nivel. Entonces aquí hay que gestionar esto no como año a año, sino que esto hay que pensarlo, digamos, en el mediano y largo plazo de cómo vamos a gestionar una ciudad, por ejemplo, como Santiago, con estos problemas que se vienen, digamos. Y considerando que nosotros como país, de todas formas, igual tenemos embalses de agua dulce, podríamos decir naturales. Tenemos lagos, tenemos ríos. Glaciares, pero por ejemplo yo pienso en los otros continentes que quizás son mucho más secos, es decir, África, quizás parte de Asia, van a quedar completamente pelados. O sea, Sudáfrica ya tiene racionamiento de agua. Sí. De hecho, por ejemplo, varios expertos advertían que hace un par de años, con el Acuerdo de París también, de que la Tierra no debería subir más de 2 grados para evitar estas consecuencias catastróficas. Pero ahora ya el mismo IPCC estima que si superamos el 1,5, ya eso va a causar daños irreparables. Exactamente, o sea, de hecho el cambio climático ya no es reversible. Solamente podemos limitarlo, los efectos podemos limitarlos, pero no es reversible, no tenemos un escenario, sino que los efectos, incluso si dejáramos hoy día de tener emisiones, los efectos se van a seguir sintiendo, digamos, durante décadas. Entonces, la verdad es que estamos en una situación que es compleja, que además está este efecto de la ecoansiedad que nos genera, porque obviamente las personas que toman este tema te da ansiedad, digamos, porque el escenario es complejo, pero yo creo que es ahí donde tenemos como ciudadanos empezar a generar soluciones y sobre todo en temas colectivos, en relación a la sostenibilidad de la vida. No podemos pasar este problema, digamos, solos. Tenemos que ir buscando, digamos, dónde podemos ir haciendo colectividad para poder hacernos cargo, digamos, de lo que tenemos que enfrentar. Y ahí la soberanía alimentaria, por ejemplo, es sumamente importante. ¿En qué consiste la soberanía alimentaria? O sea, hay mucha gente que ya está empezando a producir sus propios alimentos. Cuando producimos nuestros propios alimentos tenemos la posibilidad de, por una parte, evitar el transporte, evitar, digamos, el gasto, digamos, de energía. O sea, que la alimentación sea más sana. Y además que la alimentación va a ser esencial porque hoy en día para producir alimentos necesitamos de fósiles. O sea, la agroindustria requiere de muchos fósiles. Entonces, cuando empiezas a abandonar el tema de los fósiles, también estás ayudando a través de la alimentación. El transporte es esencial. Hay que hacer ciudades más inteligentes, tenemos que hacer circuitos más cortos. Yo lamento mucho que después de la pandemia, por ejemplo, pasamos casi de un 20% de teletrabajo a ya casi un 6, un 5%. Entonces, debiera haberse mantenido, creo yo, en ciertos sectores el teletrabajo porque era una forma también de mitigar emisiones. De hecho, hay otro punto también que leía en el informe, es que si finalmente se aumentan, por ejemplo, 2 grados, que así como en cifras suena poco, pero las consecuencias pueden ser gigantescas,
Son hasta 80 millones de personas más que ahora van a sufrir hambre en 2050 y 130 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema en la próxima década. Es decir, 130 millones de personas podrían ser pobreza extrema en 10 años. Exactamente. Es brutal. Sí, es brutal. Y el problema es que a mí me da la impresión que el sector político no logra hacerse cargo, digamos, no lo dimensiona. No lo dimensiona. Ese es el punto, no lo está dimensionando. El lenguaje en el que se está hablando, me da la impresión que la política no está haciendo carne, digamos, de estos elementos. Hoy en día en Chile, por ejemplo, el gran desafío que tenemos, Chile además es un país sumamente vulnerable y eso nos expone además gravemente. Entonces, eso requiere de política pública, sobre todo de protección de ecosistemas que nos permiten llevar adelante las soluciones basadas en la naturaleza. O sea, por ejemplo, la protección de glaciares. Esa es una discusión que hay que hacer y que lleva 15 años pendiente. Recién el año pasado salió un proyecto de ley a segundo trámite. Eso significa, el glaciar es como un embalse de agua congelada. Entonces, tu seguridad hídrica, tu respaldo hídrico está en esos glaciares. Si seguimos perdiendo glaciares, porque en Chile no solo se pierden glaciares, digamos, también por cambio climático, sino que también hay un impacto humano a través de la industria y también las ciudades que están cercanas a ellos. ¿Y ese proyecto no ha avanzado en 15 años? O sea, han habido alrededor de 6 proyectos de ley que se han perdido, excepto uno que pasó a segundo trámite el año pasado. ¿Pero existe ahí uno en tramitación en el Congreso? Sí. ¿Existe uno sí, actualmente? 2, de hecho. Dos. Uno están haciendo en primer trámite y el otro está en segundo trámite en la Comisión de Medio Ambiente. Pero no es prioridad. No. Pero ninguna administración, ni este gobierno ni el pasado, tampoco le puso suma urgencia Exactamente. de tramitación. De tramitación. Entonces ahí es donde yo te digo que la industria está permanentemente haciendo también una presión al sector político, porque me da la impresión de que no hemos logrado como sociedad internalizar este problema y ver cómo salimos de él. Aquí no salen solo jugando los empresarios, o salen solo el Estado, o solo la ciudadanía. Tenemos que generar un sistema, digamos, que entre todos podamos ir empujando hacia un mismo lugar. Si no hacemos ese acuerdo, digamos, como de gobernanza que tenemos que hacia dónde ir, la verdad es que la situación se ve bastante compleja y ahí es donde yo siempre hago el llamado a los ciudadanos que tenemos que prepararnos, porque si no nos preparamos ahora y seguimos en este statu quo permanente, la verdad es que nos va a golpear bastante fuerte. De hecho, por ejemplo, para graficar una de las consecuencias más inminentes, podríamos decir, es que con la subida de los niveles del mar, muchas de las ciudades costeras tan conocidas como Florida en Miami, es decir, la India, Noruega, también Países Bajos, van a quedar completamente bajo el agua. Todas esas ciudades costeras van a quedar completamente bajo el agua y eso genera además también migraciones masivas. Y esas migraciones masivas además se generan o intensifican la desigualdad en los países más afectados. Efectivamente, y no olvidar que Chile tiene 4.500 kilómetros de costa. O sea, también tenemos ese problema de que hay lugares donde ya las playas han ido desapareciendo. Entonces, ¿cómo gestionamos, por ejemplo, a aquellas personas que viven en la costa pegaditos, digamos, al agua prácticamente? Necesitamos ir generando conciencia de que no hay que instalar más infraestructura ahí, tenemos que ir hacia una lógica, digamos, de prevención y cuidado ante los riesgos que vamos a tener. Y eso tampoco está pasando. Entonces necesitamos, por ejemplo, preparar al sistema de evaluación de impacto ambiental a que incorpore el cambio climático. Los proyectos que se hacen, digamos, o que se presentan, proyectos de inversión, no tienen esta dimensión incorporada. Entonces, recién ahora me parece que sacaron una guía, pero es una guía, no es algo, digamos, obligatorio que se les esté solicitando. Entonces, eso hay que profundizarlo y hay que llevarlo, digamos, a ley para que los proponentes de los proyectos también puedan incorporar y hacer carne, digamos, esta situación en la cual estamos, digamos, que es, como te decía yo, una crisis civilizatoria también, porque esto significa tener que replantearnos el cómo hacemos las cosas. Sí, sin duda. Ahora, hay otro tema que también es bien preocupante que tú mencionaste, los glaciares, pero respecto al Ártico, la preocupación está enfocada en esa zona del planeta, considerando que es una región que se calienta 3 veces más rápido que el promedio mundial, ¿no? Y es justamente nuestro gran banco de agua dulce que se está derritiendo más rápido. Efectivamente, todo lo que ocurre en el Ártico repercute después en olas de calor, olas de frío, olas polares, por ejemplo. Entonces, lo del Ártico igual es muy triste, porque además
Hay pueblos indígenas de ahí que incluso como no han tenido el desarrollo que esperaban, etcétera, o se han visto injustamente, digamos, a un lado, desean que se derrita para poder hacer actividades productivas. Entonces es una cuestión que es bastante complejo cómo una cultura se termina por una parte y por otro lado, ¿cierto?, el peligro en el cual nos estamos sometiendo. Entonces es una locura, creo yo, digamos, seguir en esta lógica, porque necesitamos abordar esta temática de manera profunda de parte de los estados y sobre todo los quienes son más responsables, que en este caso son los países del norte global. Así es. Qué tremendo, tremenda conversación. Muchas gracias, Pamela Po, politóloga, experta en crisis climática y autora también de Punto de Inflexión de la Pollera. Muchísimas gracias por esta interesante conversación. De verdad que es un tema que hay que ponerle aún más atención y más difusión. Así, sobre todo. Absolutamente. Así que te lo agradezco gracias, mucho Florencia, por darte el tiempo de venir. Muchas Que estés gracias. bien. Igual tú.